Buenas de nuevo a Universo Humus, la emisión número 4, y vamos a recordaros por qué estamos aquí, para hablar de los suministros de alimentos a nivel global, a nivel mundial, y de cómo hemos pasado de una crisis sanitaria a una crisis económica y también alimentaria. Desgraciadamente, ha comenzado la crisis sanitaria generando un efecto dominó, que de hecho ya estaban preveyendo que este efecto dominó iba a traer una crisis económica, porque en 2019, antes de que se supiera que iba a ocurrir esta crisis sanitaria, ya se hablaba tranquilamente entre economistas de que iba a llegar una crisis económica peor que la del 2008. Ya estamos aquí y ya la tenemos aquí, desgraciadamente, y también desgraciadamente tenemos una crisis alimentaria, una amenaza de una crisis alimentaria a niveles, como ha dicho la FAO, que van a ser catastróficos, porque de hecho ya, como, si os acordáis, hablamos de que puede llegar a 265 millones de personas, la parte más desagradable de la crisis, que es pasar hambre. Y entonces hemos dicho que el gran problema de la crisis alimentaria en la que estamos es que es sobre todo de carácter logístico y no es de carácter productivo. ¿Por qué? Porque se supone que a nivel de producciones hemos tenido récord en cereales, trigo por ejemplo, y que de otros alimentos no tenemos ningún problema a nivel de cantidad, hay suficiente cantidad. El problema es de cómo llega este alimento desde el origen al destino, de cómo los consumidores pueden acceder, nosotros las personas que consumimos podemos acceder a esos alimentos, y eso tiene que ver en cómo se efectúa el transporte y la logística desde el origen al destino en la cadena de comercialización, en la cadena de suministros, del suministro alimentario. Entonces hay eslabones dentro de esta cadena que son muy débiles. Y según nos dicen expertos desde Francia, Stéphane Linot nos dice que el talón de Aquiles alimentario de esta cadena a corto plazo son sobre todo los transportes, y se justifica diciendo que justamente a principios de mayo hubo ya una amenaza de un sindicato de transportes de hacer huelga, lo que supone una amenaza para la satisfacción de la necesidad de comer, en el sentido de que el transporte privado es el medio para traernos los alimentos a los consumidores. Pero, digámoslo claro, el problema no es que hagan huelga, pues claro que sí, tienen todo el derecho los trabajadores, porque de hecho además queremos que hagan este trabajo en unas condiciones pésimas. Entonces, tienen todo el derecho a hacer huelga. El problema es cómo el Estado ha organizado la cadena de suministros para que nos lleguen los alimentos a nosotros y para abastecernos y para que tengamos seguridad alimentaria, que esto es básico. La seguridad alimentaria, ¿qué es? La seguridad alimentaria es que tengamos acceso a alimentos saludables y de una cantidad nutritiva básica para que podamos alimentarnos en el sentido estricto de la palabra alimentarse, que es obtener los mínimos nutrientes para sostenerse a nivel vital. Entonces, seguridad alimentaria, imprescindible. De hecho, esto tiene que estar a nivel central en todas las naciones, porque sin alimentación no hacemos nada más. La economía no puede subsistir sin alimentación. Si no estamos alimentados, no podemos trabajar, no podemos producir, no podemos hacer nada. Entonces, es esencial la seguridad alimentaria. Y entonces, sobre este aspecto tenemos a Ana Echenique, que nos habla de la seguridad alimentaria, un reto para el futuro. Esta es la noticia de una responsable de la Confederación de Consumidores y Usuarios, y aquí nos dice
En 2 generaciones hemos pasado de una alimentación sustentada en la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria de nuestro entorno basada en los productos de nuestra agricultura, gastronomía tradicional, cercana, local, a una alimentación para un modelo social basado en la prisa y bajo el paraguas de la globalización. Está realizando una crítica a la cadena alimentaria actual, que es global y que hay tantos intermediarios, tantos eslabones, que es un coloso con los pies de barro, como dijimos en la anterior emisión. Es realmente un castillo de naipes que puede derrumbarse en cualquier momento si hay una crisis grave. Entonces dice, se nos garantiza el acceso a la alimentación, y ahora está poniendo ejemplos como, por ejemplo, hay países como Vietnam que suspende temporalmente las exportaciones de arroz. Como ya hemos dicho en la anterior emisión, hay países que están realizando un sobrestock porque tienen miedo de que otros países están limitando sus exportaciones, como es el caso de Rusia y Ucrania, por ejemplo. También hemos visto como Vietnam también había reducido y limitado sus exportaciones. Entonces, ante esto, pues otros países reaccionan, ¿no? Si los países exportadores limitan sus exportaciones, los países importadores reaccionan con miedo y efectúan un sobrestock de alimentos, con lo cual lo están perturbando en el comercio de alimentos y, por tanto, desabasteciendo la oferta comercial. Entonces, sigamos. En España y Europa dependemos del exterior. La importación de alimentos y mercados exteriores y nuestra mano de obra inmigrante es un 25% de la afiliación a la seguridad social del régimen especial agrario, y en algunas zonas llega hasta el 90%. Una gran parte de estos productos los exportamos. Las etiquetas de manzanas, naranjas, trigo, garbanzos, espárragos, tradicionalmente locales, nos muestran que vienen desde miles de kilómetros de distancia. En los últimos 10 años estas importaciones han incrementado en un 60%. A modo de ilustración, el día del año en que dejamos de tener alimento propio y empezamos a consumir alimento importado. O sea, vamos a ver, nos va a ilustrar ahora cuál es la fecha en el año en que dejamos de consumir nuestros propios alimentos producidos en el Estado, o sea, producto interno, y cómo a partir de esa fecha lo que hacemos es solo exportar, o sea, lo que nos alimentamos de alimentos de otro, o sea, importar. Entonces nos alimentamos a partir de esa fecha, nos vamos a alimentar de productos que importamos de otros países. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, trigo hasta el 1 de febrero. Entonces consumimos nuestro propio trigo producido por nosotros hasta el 1 de febrero. A partir del 1 de febrero es trigo importado. A partir de esa fecha todo es importado. Maíz hasta el 22 de junio, lentejas hasta el 1 de marzo, judía verde el 27 de febrero, leche hasta el 20 de agosto y una lista interminable. O sea, imaginarse, ¿no? Solo hasta cierta fecha consumimos y varios alimentos hemos visto una fecha cercana en el tiempo. Consumimos nuestros propios productos. Y ahora vamos cómo la crisis está afectando a España. La crisis del coronavirus dispara la demanda de ayuda alimentaria en Navarra, que ha aumentado más de un 50%. Y tenemos aquí, dice, la crisis económica que va a suceder a la sanitaria se está dejando sentir en Navarra, y los primeros en sufrir sus consecuencias son las personas más vulnerables, que en muchos casos no llegan a cubrir sus necesidades más básicas. Colectivos de asociaciones como el Banco de Alimentos, Cáritas, Villa Javier, París 365 o Cruz Roja han redactado su manera de trabajar a las condiciones que imponía la pandemia para seguir dando este servicio esencial a más de 35.000 personas en Navarra. Seguimos ahora con Madrid. Madrid prevé la peor crisis alimentaria desde la posguerra. El Ayuntamiento de Madrid prevé en mayo crisis alimentaria en las familias desde la mayor crisis alimentaria en las familias desde la posguerra, y da ya comidas a 82.000 personas, 36.000 familias desde los 21 distritos, además de los mayores a niños de las escuelas infantiles. Para hacer frente a esta crisis, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha previsto un refuerzo histórico de personal en los servicios sociales de la capital y buscará implementar la reforma pendiente de este sistema eliminando burocracia. Dice el concejal de Ciudadanos, ha hecho balance de su respuesta a la crisis en una comparecencia en la comisión de su área. El delegado ha defendido que Servicios Sociales está liderando la respuesta, pero el PSOE con Más Madrid está diciendo que han recordado que el consistorio ni va por delante ni llega a todo. Bueno, sigamos.
Diario de Sevilla, coronavirus, el Banco de Alimentos de Sevilla ante la hora de las donaciones 2.0. Esta noticia nos va a hablar de que el Banco de Alimentos de Sevilla, ante la gran demanda de alimentos que está habiendo y que no habían tenido una estrategia, porque claro, esto ha sido repentino, no habían tenido una estrategia para esta demanda, pues entonces están viendo de que están teniendo que reformular su organización y tienen que tomar medidas. La operación Kilo Primavera de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla se reinventa. La pandemia que ha obligado al organismo a doblegarse para atender el aumento en la demanda de usuarios también ha impedido el desarrollo normal de una de las dos campañas más fuertes con las que este almacén clave en la ayuda social subsiste durante buena parte del año. La crisis sanitaria del coronavirus va unida a una crisis social que ya está afectando a la población más vulnerable y en Sevilla esta situación ha provocado un incremento del 25% en el número de beneficiarios, que se traduce en un total de 50.570 personas y 325 entidades en este contexto y con un total de 1.300.000 kilos de comidas repartidos durante los meses de marzo y abril. La Fundación lanzó el martes y hasta el próximo día 31 la operación Kilo Primavera de forma virtual para que la gente envíe alimentos al Banco de Alimentos de Sevilla. Y ahora vamos con la noticia positiva del día, y es que México, muy inteligentes desde América Latina, Colombia, hay países realmente... Ecuador cuando estaba, bueno, en otros tiempos, ahora desgraciadamente, pero bueno, hay países que a nivel de la agricultura ecológica y de todo lo que es la horticultura, pues tienen ideas maravillosas, sobre todo ideas muy importantísimas y fundamentales en una crisis alimentaria, porque ¿qué medida es? Relocalizar la alimentación. ¿Y cómo lo van a hacer? Con huertos urbanos. Entonces la medida es que van a desarrollar más huertos en el medio urbano. Los huertos urbanos son una opción para que habitantes de la ciudad puedan cultivar sus propios alimentos. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México impulsará el desarrollo de este mecanismo que contribuye, entre otras cosas, a garantizar la alimentación de las personas. La Secretaría, junto con la Secretaría de Educación, Investigación y Tecnología e Innovación y otras secretarías, instalarán el primer huerto urbano en la capital del país, ubicado en los viveros de Coyoacán. Para el primer huerto de la Ciudad de México, las autoridades ambientales proyectan la siembra de diversas plantas y vegetales. Tal es el caso de un sistema de milpa tradicional con asociaciones de maíz, frijol enredador y calabaza, todo en un área de 3.600 metros cuadrados. Seguimos y aquí dice... esto es un educador ambiental quien está hablando. Dice: una tercera parte de los alimentos producidos son desperdiciados a nivel mundial. El hecho de incentivar el autocultivo podría cortar el ciclo de desechos implicado en la distribución de vegetales, frutas, cereales u otros insumos agroalimentarios básicos. Entonces, esto lo que nos está diciendo, que la cadena de suministros mundial que tenemos actual, basada en esta globalización agroindustrial, pues otro de sus eslabones débiles de esta cadena es que derrocha mucha comida. Una tercera parte de lo que se produce va a la basura. O sea, hay gente muriéndose de hambre y una tercera parte de lo que se produce va a la basura. Dice: normalmente en la Ciudad de México, si tú compras 1 kilo de tomates, en realidad este kilo de tomate es resultado de la producción de 3 kilos de tomate. Es una estadística mundial de que una tercera parte de los alimentos se desperdicia. Bueno, con esto ya vamos a terminar y recordaros la importancia de la seguridad alimentaria y la importancia de los huertos urbanos, de relocalizar la alimentación y de que sean inteligentes los estados, potencien la agricultura ecológica, potencien los huertos urbanos, potencien los alimentos de kilómetro cero y los comercios. Y recordaros que Universo Humus es un proyecto de formadores. Ofrecemos formación para huertos urbanos, para agricultura ecológica, para todo tipo de proyectos que piensen relocalizar la alimentación, producir, y nosotros damos mucha información sobre fertilidad de suelos, cómo mejorar los abonos orgánicos para fertilizar el suelo y cómo mejorar la estructura del suelo. Pues con esto hemos terminado y en la próxima emisión mucho más. Gracias.